a leer en esta primera parte, en el libro de Romanos. El libro de Romanos, vamos a leer el versículo 24. Romanos, el versículo, capítulo 3, versículo 24. En algunas Biblias, en la página 1040, Romanos 3, 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hasta ahí por el momento la lectura de la palabra del Señor. Siendo justificados gratuitamente. Y esa palabra allí, gratuitamente, gratuitamente. En el día de hoy hay obviamente un dicho que dice, nada es gratis, y eso es verdad. Pero para que la salvación de nosotros, los pecadores, pueda ser gratuita para nosotros, alguien tuvo que pagar el precio. Y ese precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. Lo pagó en la cruz del Calvario. Lo pagó a un alto precio. El Señor en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros, los pecadores. Y cuando decimos pecadores, ¿a quién nos referimos? Cada persona que nace en este mundo es una persona pecadora. Aquí mismo en el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 12. Está cerquita. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán. Y Adán es un personaje real. Adán es un personaje histórico. Era un hombre perfecto, creado por Dios y puesto aquí en la tierra. Así que toda aquella teoría, como su nombre lo dice, teoría de la evolución, es falsa. Son fábulas artificiosas inventadas por el ser humano para tratar de explicar nuestro origen de otra forma, que no sea la creación especial de Dios. Dios creó en forma especial un hombre y una mujer y los puso en el huerto de Edén y les dio un mandamiento, que no comieran de un árbol, y el hombre comió, desobedeció. Fue más fuerte para Adán y Eva la voz de Satanás, el diablo, el padre de mentira. Lo que Dios había dicho, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás dijo, no morirás. Y nuestros padres le creyeron a Satanás más que a Dios. Y ese es uno de los pecados en el día de hoy, el pecado de la incredulidad, de creer a las voces que son del enemigo, del maligno, del padre de mentiras, Satanás el diablo. Tiene muchos rostros, muchas caras, ataca de muchas maneras, pero su voz la reconocemos, diciendo que lo que Dios dice en su palabra es mentira. Y nuestros padres pecaron. Y como el pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nadie podría decir que si hubiera estado en el lugar de Adán, de Eva, hubiera obedecido la voz de Dios, porque Adán y Eva eran nuestros mejores representantes. Ellos eran lo mejor de lo mejor y fallaron. No obedecieron la voz de Dios. Obedecieron la voz del diablo, del enemigo. Y en el día de hoy Dios nos invita a creer en el Señor Jesucristo para salvación. Esa es la voz de Dios. Pero ¿qué hace el hombre? No crea la voz de Dios. Crea la voz del maligno, del enemigo. La muerte pasó a todos los hombres. Estos padres
terrenales, Adán y Eva, murieron, espiritualmente murieron aquel día. Pasaron varios años, ellos siguieron viviendo en lo terrenal y siguieron teniendo hijos, pero ya espiritualmente habían muerto. Pero el Señor da una solución. Dios en su infinita misericordia, en su infinita bondad, viene a este mundo. Y Pablo lo dice escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. La persona del Hijo de Dios vino a este mundo, manifestada en carne. Tomó forma humana. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque Él nos amó, y nos amó hasta el fin, dice el libro de Marcos. Nos amó hasta el fin. Y con su muerte en la cruz, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, allí pagó la gran deuda que teníamos nosotros. Él la pagó. Él pagó todo el precio, todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pagó la deuda. Clavó allí en la cruz el acta de decretos que nos era contraria. Había un listado tremendo contra nosotros y el Señor lo pagó. No hay nada que pagar. El hombre no tiene nada que pagar. Y por eso aquí dice entonces, justificados gratuitamente, gratuitamente. Hay personas que están dolidas, ofendidas y con buena y justa razón, porque lo que conocen del Evangelio es que alguien les robó dinero en la iglesia, pidiendo diezmos y colectas y justificándose con la palabra, con el Evangelio. Y ellos no quieren saber nada de las cosas espirituales. Pero el Evangelio es gratuito. Nadie tiene que pagar ni un peso. Y las cosas espirituales también son así. De gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Y esta justificación, la palabra allí, justificados, es que nosotros siendo pecadores, sabiendo nosotros mismos que somos malos, somos pecadores y nuestras obras nos acusan, Dios nos ve santos, nos ve puros y nos ve sin mancha. ¿Cómo se realiza este milagro de que Dios nos pueda ver así? La Escritura dice que Dios nos ve en su Hijo, en su Hijo. Y el Señor Jesucristo es perfecto, Él es santo, Él es puro, Él es sin mancha. Y por eso que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y ahí viene la pregunta para nuestros amigos en esta tarde. ¿Estás en Cristo? Tu vida, tu alma, tu espíritu, todo tu ser se ha refugiado en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando Dios mira desde el cielo, te ve en Cristo, ha dado aquí el paso, un paso de fe. Y puedes decir confiadamente que has sido justificado gratuitamente por su gracia. Que Dios te ve justo. Porque si no ha ocurrido esto en tu vida, Dios te ve en tus delitos, en tus pecados. Ve tu alma manchada de todas las imperfecciones que tú tienes, que se hacen evidentes en nuestros actos, en nuestras acciones, en lo que obramos, en lo que decimos, en todo nuestro ser, un ser imperfecto, que cada día está cometiendo pecados. Y Dios es santo, no puede ver delante de él el pecado. Pero cuando uno está en Cristo, nueva criatura es.
Y ahí podemos decir, estamos justificados delante de Dios, y esta justificación es gratuita. El hombre no tiene que hacer nada, no tiene que pagar nada. Dios lo ha dado todo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito a este mundo. La pregunta para ti, amigo, ¿lo has recibido? ¿Has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? ¿Has tenido este encuentro, por llamarlo de alguna forma, este encuentro? Porque hay personas que dicen, yo desde pequeño soy cristiano, nacido y criado en las bancas de aquella iglesia. ¿Será eso la salvación? Mi abuelo fue cristiano, mis padres fueron cristianos, así que yo soy cristiano. ¿Será eso correcto delante de la palabra de Dios? De ninguna manera. Cada uno tiene que tratar su asunto con Dios, cada uno. No es por herencia. Y somos justificados gratuitamente por su gracia. El don inmerecido de Dios, el regalo que Dios nos ha dado en su Hijo, el Señor Jesucristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el Señor Jesucristo. Eso hizo conmigo, en mi vida. Hay un antes y un después del momento en que yo pedí ayuda al Señor. Señor, sálvame. Algunos hacen oraciones preparadas. Hay otros que piensan que repitieron la oración que se dijo desde un púlpito. Repita esta oración después de mí. Pero en lo personal, una convicción, como hemos dicho, el Señor perdonó nuestros pecados, por lo tanto tenemos que tener una convicción de pecado. ¿Hay una convicción de pecado en tu vida? ¿O piensas que estás a cuenta con Dios porque llevas una buena vida, porque no le haces mal a nadie? En la Biblia hay personas como Nicodemos en Juan capítulo 3, como José de Arimatea, personas buenas. Cornelio, Hechos capítulo 10, personas buenas. Pero por ser bueno no se alcanza la salvación. Como decíamos aquí, que gratuitamente, no lo merecemos. Dios lo ha dado como regalo, el regalo de Dios hacia el hombre, su Hijo amado. Gratuitamente, por su gracia, el don inmerecido, aquella gracia que nos fue dada por Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él es el centro de todo el plan de salvación, su redención, la compra que realizó Él por nosotros, pagando el precio. Nos redimió con su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Crees esto, amigo? ¿Ha llegado un momento, un punto en tu vida que has sentido esta necesidad de que el Señor te salve? ¿O sigues la inercia de este mundo? Día tras día, haces lo que tienes que hacer, vas a tu trabajo, haces tus cosas, le haces bien al prójimo, pero ¿qué pasará el día de tu muerte? ¿Eres buen estudiante? ¿Eres buena dueña de casa? ¿Buen vecino? Haces muchas cosas que son agradables a los ojos de los hombres, pero ¿cómo está tu cuenta con Dios? ¿Has pasado este momento de decir, el Señor me ha redimido, el Señor me ha comprado? Cuando el Señor estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pagando mis pecados, estaba pagando mi deuda. Todo lo que yo había ofendido a Dios, Él lo estaba pagando. Y cuando el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Dios lo estaba desamparando por mi causa. ¿Ha llegado a esa convicción? ¿Ha llegado a ese convencimiento de que por causa tuya, por causa mía, el Señor Jesucristo tuvo que padecer allí en la cruz del Calvario? Hay personas que sinceramente observan y miran un crucifijo, una imagen del Señor crucificado, pero no saben el por qué, no se preguntan el por qué. El Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Y el versículo 28 de Romanos 3:28 dice, concluimos. Hay una conclusión después de todo esto que el apóstol está escribiendo. Concluimos. Llego al final de todo mi pensamiento y mi conclusión es que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, por fe. Por fe en Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecador, cantamos en un himno. El hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás tratando de alcanzar la salvación por las obras de la ley? La conclusión del apóstol aquí, del escritor, es clara, es concisa, es precisa. Hay dos caminos. Un camino dice, voy a ser salvado por mi fe. Y el otro camino dice, voy a ser salvado por las obras que yo hago. La conclusión es que el hombre no es salvado por las obras de la ley. El hombre es salvado por la fe, por el creer. El hombre no es salvado por asistir a una congregación, no es salvado por saberse la Biblia de memoria, no es salvado por saber mucha teología. Hay testimonios de personas que estudiaron en institutos teológicos y escuelas bíblicas, pero nunca habían conocido al Señor como su Salvador personal, nunca habían tenido este encuentro personal con el Señor. Es sorprendente la historia de Jorge Müller. Jorge Müller, a su muerte, había construido 6 orfanatos, se le decía el padre de los huérfanos, en Inglaterra. Él oraba a Dios y Dios le respondía, un hombre de fe, tremenda fe. Y él cuenta en el comienzo cómo él había estudiado teología, enseñaba a otros de la Biblia, pero él todavía no había tenido un encuentro con el Señor y tenía una doble vida hasta que el Señor lo encontró. Contrito por sus pecados, había considerado su vida y se consideraba un pecador. Eso es lo que la persona a veces no hace. ¿Te consideras un pecador? O cuando hablamos de pecador, que el Señor perdonó a los pecadores, tú piensas en aquellas personas que están en la cárcel, que han cometido crímenes terribles. Ellos son pecadores. Pero la Escritura nos muestra que todos somos pecadores. Cuando Adán pecó, dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, no queda excluido nadie. Nadie queda excluido. Todos somos pecadores. Todos estamos bajo el juicio de Dios. Y aparece la salvación por fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es por asistir a una congregación ni saberse la Biblia. No es por repetir una oración. Hay personas que han repetido oraciones pensando que con ellos se salvan. Repitieron una oración que alguien les dijo, repita esta oración. Y piensan que son salvados por repetir aquella oración. El carcelero, un hombre custodiando la cárcel, estaba a punto de morir. Y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta fue clara, cree
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto de fe. El que cree no es condenado, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. Es un asunto de fe. Y no hay que tener mucha fe. Es creer en lo que el Señor ha hecho. Concluimos que el hombre es justificado por la fe. Nuestra fe depositada en la obra de la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo pagó nuestra deuda. Y Romanos 4:7 dice, bienaventurados, esa palabra es feliz, feliz, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Seguridad absoluta porque está en la Biblia. No es una palabra humana, es la palabra de Dios. Él nos perdonó por fe, nos justificó gratuitamente y podemos estar felices, ser bienaventurados porque nuestras iniquidades, nuestras maldades han sido perdonadas. Que el Señor te ayude, amigo, a reconocer tus pecados y a acudir al Señor por salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.